¿Recuerdas el juego del teléfono descompuesto? Ese donde una frase pasa de persona en persona hasta que al final se convierte en algo completamente distinto. Una persona inventa una frase, se la susurra al oído a la siguiente, esa la repite al próximo y así hasta el final. El último dice en voz alta lo que entendió y el resultado suele ser tan absurdo que todos terminan riéndose. Bueno, imagina ese juego, pero en lugar de niños, los que susurran son inteligencias artificiales. Esa es exactamente la situación que enfrenta la IA el día de hoy. Y en específico, los LLM. Un LLM es una inteligencia artificial diseñada para hacer algo aparentemente simple, predecir la siguiente palabra de una frase. ChatGPT, Gemini, Cloud, todos esos gigantes se entrenaron durante su primera fase alimentándose de contenido creado por nosotros. Blogs, artículos, videos, tweets, foros, ensayos, todo lo que había en internet antes de 2022. Era nuestro lenguaje, nuestras ideas, nuestros errores y emociones los que modelaron su aprendizaje. Hoy, gran parte del contenido digital es creado con la asistencia de estos modelos. IA que redacta artículos, responde preguntas, crea contenido, publica historias y todo ese contenido generado por IA termina otra vez en los datasets con los que se entrenarán las próximas generaciones. En otras palabras, las máquinas están aprendiendo de sí mismas y sabemos que en muchas ocasiones pueden cometer errores. Nueva York, 2023. Un abogado llamado Steven Schwartz presentó ante la Corte Federal un caso legal. Usó ChatGPT para redactar su informe, pero el modelo inventó 6 casos judiciales completamente falsos. Los nombres de los jueces, las fechas, los fallos, todo ficticio. El juez, Kevin Castle, descubrió la mentira y multó al despacho con $5,000. La noticia fue confirmada por The New York Times y BBC News. Utah, 2025. Otro abogado fue sancionado por citar un caso inexistente, también generado por ChatGPT, según reportó The Guardian. Estos no son simples descuidos, son lo que se llaman alucinaciones de la IA, momentos en los que un modelo inventa información cuando no sabe la respuesta, pero no puede admitirlo. Lo hace porque su objetivo no es decir la verdad, sino construir una oración que suene probable. Si no tiene datos, los fabrica estadísticamente. El resultado es una mentira con gramática perfecta. Un estudio de 2024 titulado Large Legal Fictions encontró que los modelos pueden alucinar entre el 58 y el 88% de las veces. Esto cuando se les pide referencias legales específicas. Y aquí está el riesgo real. Si esas respuestas falsas se publican en internet, los próximos modelos las leerán, las aprenderán y las convertirán en parte de su conocimiento. La mentira se vuelve dato y el dato se convierte en verdad. Mira, déjame explicártelo con algo más simple. Patatas. Algunas son lisas, redondas, perfectas. Las otras son rugosas, torcidas, llenas de manchas. Si yo te pido que elijas cuál guardar para la próxima siembra, seguramente elegirías la más bonita. Y el siguiente año haces lo mismo. Y el siguiente también. Al final, todas las patatas que queden serán iguales. Eso es recursión. Repetir un proceso una y otra vez usando como base el resultado anterior. Y cuando repites algo demasiadas veces sin volver al origen, la información se degrada. Se pierde lo raro, lo distinto, lo impredecible. Esa patata de ahí contiene genes distintos, resisten otras plagas, sobrevive en otro clima, pero la descartamos. Y con cada descarte nos alejamos un poco más de la diversidad original. Esto no es una metáfora, es un hecho histórico. Durante generaciones, los agricultores seleccionaron solo las patatas bonitas, más grandes, más redondas, de color uniforme. Al hacerlo, eliminaron del ciclo las que eran genéticamente diferentes. Y esa diferencia, ese caos aparente, era lo que les daba fuerza. Dentro de esas patatas feas estaban los genes que podían resistir enfermedades, plagas o sequías. Irlanda, 1845. Durante décadas cultivaron una sola variedad, la Lumper, uniforme, productiva, casi perfecta, hasta que llegó un hongo y destruyó casi toda la cosecha. Más de la mitad del país perdió sus cultivos, millones murieron o emigraron, todo por depender de una sola versión de la realidad. Un ejemplo brutal de lo que ocurre cuando un sistema se recursiona biológicamente. Ahora, en lugar de patatas, hablemos de información. Cada patata es como un pedazo de conocimiento, una historia,
una idea, una opinión humana. Con la asistencia de estas IAs para hacer nuestro trabajo, sin molestarnos en verificar, copiamos y pegamos. Con el tiempo, los nuevos modelos empiezan a alimentarse de información que otras IAs han escrito. Papas clonadas, perfectas y sin tierra. Una máquina aprendiendo de otra máquina, copiando la copia de la copia. Durante los primeros ciclos, el resultado parece bueno. Textos más coherentes, más rápidos, más limpios. Pero poco a poco, la diversidad desaparece. Los modelos dejan de aprender del mundo y comienzan a aprender de sí mismos. Cada generación se parece más a la anterior. En 2023, en la Universidad de Cambridge, el investigador Ilya Shumailov publicó un estudio crucial, The Curse of Recursion. Demostraron, con evidencia matemática, que los modelos que se entrenan repetidamente con datos generados por otras IAs pierden diversidad, coherencia y comprensión del lenguaje. Un año después, descubrieron que la IA puede llegar a olvidar conceptos básicos del lenguaje humano. Así que la pregunta que lo cambia todo es, ¿qué pasa cuando la inteligencia deja de mirar hacia afuera y solo se escucha a sí misma? Y esto es muy parecido a las cámaras de eco, donde una idea simplemente rebota entre las paredes y no avanza de ninguna forma. Las soluciones ya se están buscando. El mismo Shumailov propuso en el primer paso volver a los datos humanos, separar el material creado por personas del fabricado por máquinas, es decir, filtrar el origen del conocimiento y conservar lo que proviene del mundo real. Mientras tanto, DeepMind en Londres, Anthropic en San Francisco, Google IA en Zurich están desarrollando mecanismos de entrenamiento híbrido. Usan datos humanos y sintéticos, pero con doble verificación. Entrenan primero con datos reales y luego validan las salidas generadas por IA antes de reinyectarlas al sistema. Y detrás de todo esto, un elemento esencial sigue siendo el mismo: la supervisión humana. Evaluadores reales que corrigen las respuestas, revisan los sesgos y reintroducen el criterio humano. Ahora bien, es importante aclarar algo. No todo lo que generan las inteligencias artificiales termina de vuelta en su entrenamiento. Existen procesos de filtración que eliminan el ruido, los errores y los datos sin valor. Estos sistemas usan modelos calificadores entrenados para identificar patrones propios de la IA. Repeticiones, vocabulario plano, coherencia excesiva, ausencia de rarezas humanas. El objetivo es mantener los datasets lo más vivos posibles, preservando el material humano diverso y verificable. Así que no todo lo que publicamos se recicla sin control. Ya existen capas de protección, filtros y validadores que reducen la contaminación. Pero incluso con todo eso, el riesgo sigue ahí. Llegando a las conclusiones y un poco de reflexión, me parece curioso que siempre pasa lo mismo con la información. La modelamos, la simplificamos, la compartimos sin pensar, como si fuera infinita. Y sin embargo, pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué estamos haciendo con ella. La información es poder, sí, pero también es responsabilidad. Cada palabra que repetimos, cada dato que copiamos, puede fortalecer la verdad o distorsionarla. Y eso no depende de la tecnología, depende de nosotros. Vivimos en una época donde la velocidad importa más que la verificación, donde lo que suena convincente se confunde con lo que es cierto. Por eso, más que nunca debemos pensar críticamente. Antes de compartir algo, míralo con sospecha. Busca su origen, contrasta, pregunta. Haz que la verdad trabaje un poco antes de creerla. Porque si la inteligencia artificial está olvidando la realidad, es porque nosotros dejamos de cuidarla primero. La verdad